El día de ayer en el Senado de la República, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para fusionar instancias como el IFT, el de Telecomunicaciones, junto con COFESE y otro instituto. Esto, desde su punto de vista, ¿en qué podría beneficiar unir estas instancias? Obviamente, en base a la austeridad que usted está proponiendo, ya parece que Ricardo Monreal tomó palabra de usted y cartas en el asunto. ¿En qué podría beneficiar esta fusión del IFT y COFESE? No sabía de esta iniciativa de el senador Ricardo Monreal, pero si ayuda a reducir los gastos cuando la conozca, ¿no? Si es para ahorrar, estoy de acuerdo, porque hubo muchos excesos en la creación de organismos, muchos innecesarios y casi todos muy costosos, con mucho gasto. Este organismo, el IFETEL, me comentaban, ya lo dije una vez aquí, tiene como 40 direcciones, es un aparato burocrático excesivo, pero no es el único caso. El Instituto de Transparencia igual, y en el caso del Instituto de Transparencia su presupuesto es más de 1,000 millones de pesos al año. No hay que olvidar que eso es dinero del presupuesto, es dinero del pueblo, y se les hizo fácil, fue parte del modelo neoliberal, ir creando todos estos aparatos, pantallas, porque este Instituto de Telecomunicaciones se creó para que no predominaran los monopolios en la comunicación, y se ha avanzado muy poco. Siguen habiendo los llamados preponderantes, que es una manera eufemística de decir monopolio, porque también crearon un lenguaje, ¿no? Una terminología de políticas públicas, de las nuevas políticas públicas, pero todo terminaba en crear aparatos supuestamente autónomos, supuestamente independientes, y ahí se iba la mayor parte del presupuesto. Nosotros todo lo que signifique ahorrar lo vemos bien. Le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Y todavía se enojan porque no pueden ganar más que lo que recibe el presidente de la República y presentan amparos porque era un exceso. Llegaban a ganar hasta 600,000 pesos mensuales los altos funcionarios públicos, eran de los mejores pagados en el mundo. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque era una república simulada, no había honestidad, y entonces aparentaban de que no se permitía la corrupción, y por eso a crear organismos. El colmo fue la creación de esta institución de combate a la corrupción, Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y saben? Empieza el debate para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, y la corrupción no era delito grave, porque desde 1994 se reformó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave, y están funcionarios y los de la llamada sociedad civil, porque todos esos, al final de cuentas, lo que buscaban también era acomodarse en estos organismos, hablando del Instituto Anticorrupción, cuando no era delito grave la corrupción. El que robaba podía salir bajo fianza. A ese grado de simulación se llegó. Entonces, si hay esta iniciativa y va a significar ahorros, adelante. Solo en el sector
energético crearon como 5 o 6 organismos. La CRE, la Reguladora de Energía, la de hidrocarburos, otra que hay para administrar los fondos derivados del petróleo, en la industria eléctrica lo mismo, la encargada de la regulación de la energía eléctrica, como 5 o 6. ¿Qué no era suficiente el Consejo de Pemex, el Consejo de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía, crear 5 organismos? Pero todos, y ahora se respeta el que no ganen más que el presidente, pero antes se servían con la cuchara grande. ¿Y qué hacían? Pues autorizar todas las operaciones fraudulentas. ¿Quiénes autorizaron la compra de la planta de fertilizantes, este escándalo de corrupción de Fertimex? Pues esos organismos. ¿Quién aprobó que se le entregara gas a precios bajos, en condiciones leoninas, a Odebrecht? Pues esos organismos. Entonces, ojalá y se queden los indispensables, los que ayuden al bienestar del pueblo, no para darle trabajo a los amigos, a los familiares, a los compañeros de universidad, de las escuelas surgidas en estos periodos también, de las nuevas escuelas. Entonces, todos estos organismos llenos de profesionales surgidos de las universidades que estaban de moda o institutos de moda durante el periodo neoliberal, oficinas en el extranjero, esto de ProMéxico, 60 oficinas en las ciudades más importantes del mundo, y todos con personal. ¿Y quiénes trabajaban ahí? La mayor parte puro recomendado de los altos funcionarios públicos y de los que mandaban en el gobierno. ¿Todas estas oficinas que se quedaban así? No, no hemos nosotros hecho nada prácticamente para eliminarlas. Sí, la subsecretaría sí, lo que nos corresponde, y ahí vamos poco a poco limpiándolas, porque genera mucha oposición. Imagínense que nos metamos en esto. Si ahora con los fideicomisos se rasgaban las vestiduras, ya van a dejar a los familiares de las víctimas sin apoyo, ya van a dejar a los niños sin sus medicinas para curarlos por padecimiento de cáncer, ya van a dejar a los creadores, no les importa la cultura, la ciencia, la tecnología. Pues es que había un número amplísimo. Aquí está el secretario de Hacienda. ¿Cuántos fideicomisos? 338 fideicomisos. ¿Y entonces para qué está el gobierno? Aparte de las secretarías, 338 fideicomisos. Sí, de apoyo a las medidas que se llevaban a cabo de saqueo. Necesitaban legalizar el fraude, el saqueo. Habían, por ejemplo, testigos sociales, les llamaban, para la supervisión de las obras, y supuestamente con eso, pues igual que lo de la transparencia, no iba a haber corrupción. Había muchísima corrupción. Y estos firmaban. Es como lo de los consejeros, que aprobaban todo. O sea, ¿ustedes creen que en la compra de Fertimex fue nada más el director de Pemex? No, fue el Consejo el que aprobó.
además del director de Pemex, desde luego. Entonces, para eso eran todos estos organismos. Entonces, hay que ir reduciendo. Yo lo que he hecho es de que tengo que nombrar, porque ya se venció el plazo para nombrar a un consejero más, porque además no son 3 consejeros, no son 5, por lo general son 7, 9, 11, y otra cosa que se estableció es duración en el cargo, son inamovibles para 12, 15 años, buenos sueldos. Entonces, cuando queda una vacante, me doy mi tiempo, porque no hace falta. Si hay un organismo de 9, ¿sí?, y hay 5, pues esos 4 pueden esperar y nos ahorramos los sueldos, vamos ahorrando. Si fuese algo así urgente, no, pues hay que tener completo al grupo, porque son decisiones trascendentes, fundamentales para el desarrollo de México. Pues no pasa nada, porque no cumplen una función básica. Ahí tengo, creo yo, como para 20 o 30 nombramientos, y voy esperando lo que me corresponde a mí, proponer al Senado, porque pues son por cada uno, en términos generales, como 200,000 pesos mensuales. Entonces, es ahorrar. Y si el Senado está haciendo esta reforma, pues lo que importa es que se ahorre. ¿Para qué? Para que no nos ensimismemos, que no se gaste todo el presupuesto en mantener al gobierno y que no haya dinero para la gente, para los que lo necesitan. Entre más aparato burocrático, entre más se gaste en mantener al gobierno, menos recibe la gente de apoyo. ¿Tienes el organigrama? A ver, vamos a... ¿Cómo se llama? Pleno, Secretaría Técnica del Pleno, Comisionado Presidente, Coordinación General de Comunicación Social, aquí sí tienen, Coordinación General de Mejora Regulatoria, Coordinación Ejecutiva, Coordinación General de Vinculación Institucional, Unidad de Administración, Autoridad Investigadora, y aquí ya no alcanzo a leer, pero aquí Unidad de Política de Regulación, Unidad de Espacio Radioeléctrico, Unidad de Concesiones y Servicios, Unidad Medios y Contenidos Audiovisuales, Unidad de Cumplimiento, Unidad de Competencia Económica, Unidad de Asuntos Jurídicos, Coordinación General de Asuntos Internacionales y los resultados. Pero no es cargarle la mano, y les ofrecemos disculpas a todos los que trabajan ahí, porque esto se creó antes, ya estaba. ¿Pero se acuerdan cómo se hizo campaña de que se iban a democratizar los medios de comunicación, se iba a acabar con los monopolios? Para eso era todo esto. ¿Ahí termina o para abajo tiene? Súbele. ¿Cuántas? 30 direcciones generales. Pero así están todas. ¿Y qué va a hacer? Vamos a irlas presentando, porque todo esto fue lo que crearon, es un andamiaje pues para permitir la aplicación de las llamadas reformas estructurales. Entonces, en lo que corresponde al Ejecutivo, porque son autónomos, son independientes. Querían incluso, en el periodo neoliberal, convertir en independiente el SAT, quitarle al Ejecutivo el manejo de la política fiscal, más porque imaginaban que íbamos a llegar nosotros y la política fiscal era para ellos lo fundamental, porque no pagaban impuestos o se los condonaban.
No todos, porque me reclaman de que por qué generalizo. Entonces, aquí aprovecho para decir, no todos los empresarios incumplían su responsabilidad cívica y en este caso fiscal. La mayoría cumplía y sigue cumpliendo. Y los empresarios son muy importantes para el desarrollo de México. Prestan un gran servicio a la nación, los buenos empresarios. Pero hay un grupo, fueron creando un grupo que ni siquiera en sentido estricto son empresarios, son traficantes de influencia. Esos son los que echan a perder todo. Ahora pronto vamos a dar a conocer todo el gran fraude que se cometió con las facturas falsas, miles de millones de pesos, la semana próxima. Okay. Porque hacían lo que querían, habían despachos con apoyo de gente influyente, engañaban a muchos, otros cayeron en la trampa, tenían que pagar 500,000 pesos y les decían, si me das 100, te ahorras 400, yo me encargo de resolverlo. Y llevaban a cabo una serie de operaciones fraudulentas y entregaban facturas falsas y así se defraudó a la hacienda pública en miles de millones de pesos. Entonces, ese es un expediente abierto. Muy bien. Le doy mi... Claro que el que actuó de buena fe, pues a ese se le va a dar la oportunidad de que se regularice y se le va a notificar cómo está su situación.